Alejandro González Dago, periodista, escritor, autor de algunos libros. Ya vendrán otros. Bueno, qué decirle. Tanta historia sobre sus espaldas y eso que es un hombre muy joven. Lo recibimos. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? Bueno, muchas gracias por la lisonja, eso de que soy joven, no siempre joven. Bueno, de cualquier manera, mire, después de esa conversación con el mexicano, que comió asado de De garrón garrón, pero en el Cerro Colorado. se coló el tipo. No, bueno, pero una anécdota hermosa la que contó. Quiero decirle, siendo las 11:16 de la mañana, Mm, viernes 5 de mayo del año 2023, en sí. este momento, en este programa, a esta hora, Mm, dejo inaugurada oficialmente la sí. temporada de Cucharita, Sí, como corresponde. ¿Usted, como corresponde. usted va a sacar el decreto? Ya ¿Ya está está? publicado en internet. Sí, ¿En sí, el sí. boletín oficial? Sí, en el Bien, boletín bien, oficial, bien. ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, Entonces, y hoy quiero hablarle, porque claro, la sangre no se hace agua, dicen los italianos, ¿no? claro. Claro, Si ¿no? si lo sabrá San Genaro. Claro, si lo sabrán San Gennaro y todo el Napoli que hoy está festejando la Claro. memoria de Maradona. Mm, Bueno, de cualquier manera, yo mm, como soy descendiente de españoles, mm, siempre estoy atento a algunas cosas y como mm, periodista y escritor, yo sé bien que detrás de cada noticia hay una historia. Sucede que no siempre uno tiene posibilidad de hurgar esa historia. ujú, No siempre. mm. Los que somos burgueros, por Urguistas. naturaleza, ur- sí, urguistas de la primera hora. Los que somos burguistas de vez en cuando nos encontramos Mm, con historias apasionantes que tienen que ver con la vida misma, porque detrás de un simple choque de un accidente automovilístico hay una historia, estoy seguro. ¿No? claro. No, La claro. rapidez de la inmediatez de la información no obliga a que uno en televisión Mm, muestre mm, el choque, en radio uno cuenta si hubo heridos, si no hubo heridos, pero detrás de eso hay una historia, seguro. mm, claro. Bueno, yo quiero contar brevemente, una pequeña historia que tiene que ver con lo que yo mismo he llamado el sudario del pueblo español. Ajá. Bien. Jueves 10 de septiembre de 1981, 8:27 y 28 de la mañana. Sol, Barajas, Madrid. Procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el vuelo IB952 de Iberia acaba de tocar tierra española. Es el Boeing 747 IC-DLD, denominado Lope de Vega. El comandante de la nave le habla a los 319 pasajeros que vienen a bordo y a los 19 integrantes de la tripulación. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el comandante Juan López Durán. Luego de 8 horas y 27 minutos de vuelo, hemos aterrizado en tierra española. Bienvenidos a Madrid. Sería oportuno que como recuerdo de este histórico viaje guarden el ticket, ya que a mí, como piloto y como ciudadano español, me ha honrado la vida. Después de permanecer 44 años en los Estados Unidos, en la bodega de nuestro avión ha viajado a casa con nosotros y para siempre el Guernica de Pablo Picasso. ¡Oh! Un pasajero de bigote tupido que venía en uno de los asientos del ala dijo en voz alta, ¡vale! Mientras que una señora, más bien mayor, quitándose los escarpines de dormir, balbuceó en voz baja, bienvenido a casa, Pablo. Algunos pasajeros aplaudieron, otros se miraron desconcertados. Y los más jóvenes, los pibes, los chavales, ocupados en trepanarse con el volumen de la música de sus auriculares, no dijeron nada y ni siquiera se enteraron qué cosa estaba sucediendo. Menos cuando una brigada de policías españoles, entreverada con el pasaje, se levantó de sus asientos, se identificó y pidió al resto de los viajeros que permanecieran sentados hasta que le dieran la orden de descender.
Ninguna compañía de seguros del mundo había asegurado la obra de Pablo Picasso para este viaje, porque el operativo de repatriación era secreto, pero también porque nadie en el mundo tenía una estimación aproximada del valor del Guernica para poder asegurarlo. Y aunque hubiera tenido un valor monetario determinado y hubiese estado asegurado, en caso de robo o de atentado, ningún dinero podría haber reemplazado tamaña obra testimonial que llegaba por primera vez a España como prenda de reconciliación de una grieta más antigua y más profunda que la nuestra. El daño hubiese sido inconmensurable. Tampoco hubo medidas de seguridad para sacar al Guernica del Museo de Arte Moderno y cargarlo en el avión. La custodia más poderosa fue la discreción. El miércoles 9 de septiembre de 1981, a las 6 de la tarde, el Museo de Arte Moderno de Nueva York cerró sus puertas al público y vació en silencio. Y con solo algunas lucecitas mortecinas para no llamar la atención, un grupo de expertos descolgó el Guernica en medio de un clima de emoción, a sabiendas, quizás, de que estaban escribiendo la historia. Terminaron de enrollarlo cuando ya era de noche y antes de que los canillitas de la Gran Manzana vocearan en el New York Times. Blanchette Rockefeller, hermana de Nelson Rockefeller, presidenta del Museo de Arte Moderno de Nueva York, claro, con una blanca y dentífrica sonrisa norteamericana, le entregó el cuadro a Íñigo Cavero, ministro de Cultura de España. Entonces hubo ojos con lágrimas, abrazos en silencios y palmadas. Sin perder tiempo, la caravana que transportaba el tesoro partió hacia el aeropuerto Kennedy y de allí saldría rumbo a España. Pero sucedió algo inexplicable. Tal vez por haber sido el último acto caprichoso de la caprichosa vida y pasión de Pablo Picasso, apenas el vehículo con el Guernica a bordo se alejó unos metros del museo, un apagón eléctrico fenomenal, nunca antes visto, dejó a oscura todo Manhattan. Y Manhattan de noche, a oscura y sin semáforo, es lo más parecido a Córdoba. Es decir, una salvaje selva humana donde nada es lo que parece. Los arrebatos son cargatos, colapsa el tránsito, bocinazo, insultos, discusiones, pelea. En ese escenario, esos sonidos fueron como las salvas de honor con que se describió de Nueva York la obra de Pablo Picasso. El Guernica, óleo sobre lienzo de lino y yute, 349 por 3 centímetros de alto y 776,6 centímetros de ancho, había salido del museo en carne viva, sin seguro ni custodia, al alcance de cualquier banda de ladrones, grupos de neonazis o fascistas que quisieran destruir al testigo universal de aquella masacre en el País Vasco, ordenada por Hitler, con el beneplácito de Francisco Franco y la colaboración de la Italia de Mussolini. El mural, o la pintura, como también la llaman en España, viajaba rumbo al aeropuerto en un camión Mercedes-Benz de respetable tamaño. Cruzaron la Quinta Avenida y no chocaron de casualidad. Después cruzaron la Sexta Avenida, como pudieron. Y como la maraña de automóviles hacía imposible seguir avanzando, el conductor de la mole, sin dudar, sabiendo la carga que llevaba, convirtió el camión en un Panzer IV alemán y aceleró. Entonces fue un caos italiano, Omar. Un momento surrealista, aunque el más surrealista de todo haya sido Miró, decía Breton. Más allá de que el operativo de repatriación del Guernica para celebrar los primeros 100 años del nacimiento de Picasso fue responsabilidad del propio ministro de Cultura de España, Íñigo Cavero, del director de Bellas Artes, Javier Tucel, el deseo de que su obra estuviera algún día y para siempre en España, en el Museo del Prado, fue del propio Pablo Picasso, con 2 condiciones. La primera, que su obra entrara a España cuando ya no estuviera vivo el caudillo. Y la segunda, que estuviera recuperada la democracia. De tal manera, aunque desde el 8 de abril de 1973 Pablo Picasso estuviera muerto y sepultado, envuelto en una capa española de torero en el jardín de su propio castillo en Francia, 8 años después
Una vez más, el mundo hizo lo que Picasso quiso. Siempre fue así. Siempre el mundo hizo lo que Picasso quiso. A cambio de un palco de honor en la eternidad, Pablo Picasso convirtió en una de las obras de arte más importantes de la humanidad el horror de 3 horas de bombardeo continuo de la Legión Cóndor, que dejó caer 31 toneladas de bomba, destruyendo el 85,22% de las viviendas y matando a 2.000 personas de los 5.000 habitantes que tenía entonces el pueblo vasco de Guernica. Este dato, esta cifra, el 85,22% de lo edificado y 2.000 muertos sobre 5.000 habitantes, o sea, un tercio de la población de un pueblo, convierte aquella masacre de Guernica en 1000 veces más masacre que la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. 5 días después de aquella brutalidad del hombre y durante 34 días, Pablo Picasso no pintó ni dibujó aviones bombardeando, ni bombas cayendo, ni escombros, ni armas, ni municiones, ni ningún otro indicio relacionado con una guerra, sino el horror en la figura de una mujer que pierde un hijo, una mujer que huye, una mujer que se está quemando, un caballo, una paloma, un toro, una flor y un foquito de luz. Y lo pintó en blanco y negro, con sus grises como pintando el silencio de un pueblo muerto. Solo Picasso podía pintar un silencio. Y porque si le hubiese puesto color, los rojos ríos de sangre hubiesen absorbido la atención de la humanidad, desplazando a un segundo plano la muerte en carne viva. Y no lo firmó. ¿Para qué? No era necesario. Como tampoco fue necesario que en el Mundial de Fútbol le hicieron gol con la mano a los ingleses para ser otro dios sucio, el otro más humano de los dioses, como decía Galeano. Pablo Picasso, el más sucio y humano de los dioses. Él creó el sudario del pueblo español. Qué crónica, qué historia, querido Alejandro. Una historia detrás de una noticia, ¿verdad? Me ha dejado conmovido. No sabía esa historia. A pesar de haber estado, bueno, mucho tiempo después en ese museo que usted citaba, de donde donde estaba el de los Rockefeller, ahí en ese parque que hay. No es un parque, en pleno centro de Manhattan. Ajá. Hay una pista de patinaje, quería decir, enfrente, donde me dio algunos golpes. Y donde hay grandes obras, obviamente, que ha comprado el abultado bolsillo de la familia Rockefeller. Qué maravilla. Qué maravilla. Le agradezco a Alejandro González Lago. Yo siempre he escuchado a mis abuelos, a mis padres, que aunque vinieron eran muy chiquitos cuando vinieron, pero de cualquier manera la memoria tiene esas cosas que son imposibles de borrar. Ellos, huyendo de Franco, contaban lo que había, cómo estaba España en aquel momento, no solo por la violencia, sino por todo, absolutamente por todo. La persecución era terrible. Y llegaron a la República Argentina. Claro. Y acá nosotros, en Buenos Aires, lo recibimos con los brazos abiertos, y decía mi abuelo, y en pleno puerto había una fogata inmensa con una olla negra adentro y carne hirviendo. Era puchero, y ellos no sabían que era puchero. Sí. Y después de 42 días de viaje, los últimos 9 días sin probar un bocado, tomaban el orín para saciar la sed, se sentaron y comieron un puchero descomunal en el puerto de Buenos Aires, y de allí el agradecimiento eterno que tuvieron mis abuelos y mis padres hacia España, y que tengo yo también, de alguna manera. Por eso quería contar la historia detrás de la noticia de la repatriación del Guernica, porque siempre supe que el Guernica era el sudario del pueblo español, siempre lo supe, siempre me di cuenta.
Y en este mayo lluvioso y tranquilo que está bellísimo para escuchar radio, y como también nos escuchan en Madrid, quería hacer un pequeño homenaje. Y nuestro programa tuvo la posibilidad de saltar desde México hasta el Cerro Colorado, en el norte de nuestra provincia de Córdoba, y de allí al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y de allí a Madrid con el Guernica a bordo de un avión que podría haber sido un avión de papel, un avioncito de papel, pero fue realidad. Es la historia de este símbolo que es para España el Guernica de Pablo Picasso. Alejandro González, muchísimas gracias. Muy agradecido. Un abrazo, Omar. Un abrazo hasta el grande. viernes. Hasta el próximo viernes.